Ok, muy bien. Otra pregunta que te pueden hacer, lo mismo, pero ahora te preguntan al final de la inspiración. Al final de la inspiración, ¿cuál es el volumen que tiene el paciente? Volumen del pulmón. Al final de la inspiración, ¿cuál es el volumen? Final de la inspiración. Ahí solamente le puse fin, pero fin de la inspiración. Igual, repito, lee bien, entiende bien. Muy bien, Jorge David, muy bien, Devani, muy bien, Laura Elisa Sánchez. Sí, 2400. ¿Sale? Y al final de la expiración, creo que todos estamos de acuerdo que es 1900. ¿Ok? Ojo, no dice inspiración forzada, no dice expiración forzada, la pregunta ya está, la respuesta ya está, no tienes por qué andar ideando cosas, no tienes por qué andarte fumando preguntas, no chicos, ¿ok? La pregunta es directa. Les comento porque me pasa a mí, yo de repente me empiezo a fumar, pero está muy sencilla la pregunta, ¿ok? Si así de sencilla está, así es y se acabó, ¿ok? No hay que andar buscando por otro lado, ¿sí? Porque eso puede ser que se equivoquen muchas veces. Muy bien. Ahora, terminamos los volúmenes. Vámonos con las capacidades. Capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total creo que todos estamos de acuerdo que es de 4700. Todos estamos de acuerdo, ¿sí? La capacidad vital. Ok, quiero que alguien me responda cuál es la capacidad vital de ese paciente. Muy bien, 3700, excelente, 3700. Recuerda que la capacidad vital te la pueden poner así como te la puse yo, ¿sí? O pueden ponértela así, ¿sale? Que el volumen de reserva respiratorio lo pongan aquí, después de esto. Da igual, da igual. Lo que tú vas a hacer cuando te pregunten por la capacidad vital, no importa, es identificar la capacidad pulmonar total. La identificas, ya tienes el número. Entonces es 4700, ya identificaste el número de arriba, menos el volumen residual, que ya lo identificaste, menos 1000. Y se acabó, es todo lo que tienes que hacer. 3700, capacidad inspiratoria. Es esto más esto. 2800, ¿sale? 2800. Y la capacidad funcional residual, ¿cuánto le salió? La capacidad funcional residual, ¿cuánto nos sale, chicos? 1900, así es, 1900. Muy bien. Ok, con estos datos tú puedes deducir que el paciente tiene algo, ¿sí? ¿Qué tiene el paciente? ¿Problemas para meter aire o problemas para sacar el aire? No podemos hacer un diagnóstico. Tiene problemas para meter el aire, ¿ok? Con estos datos tú te das cuenta que el paciente tiene problemas para meter el aire. Algo está ocurriendo ahí que está haciendo que el paciente no pueda meter el aire, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, pues podría ser un neumotórax, ¿ok? Podría ser un neumotórax, podría ser un derrame pleural, podría ser un hemotórax, podría ser fibrosis, ¿sale? Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para poder hacer el diagnóstico exacto? Exacto, no un diagnóstico deductivo. Para hacer más o menos el tipo de enfermedad que tiene funcional, le pedimos volúmenes dinámicos, ¿sale? Que es la gráfica que les puse ahí, ¿sí? En esa gráfica yo te puse aquí 3700. 3700 y te puse aquí 1900 y 600. Realmente este 1900 es un distractor, no sirve para nada, solamente lo puse ahí para que te equivocaras. Y te pregunto yo, ¿cuál es el BEF1 del paciente en porcentaje y en números absolutos? Entonces yo me tengo que fijar en la gráfica. Tengo 3700 y el BEF1 es esto, ¿ok? ¿Cuánto sacó el paciente en el BEF1?
3.700 menos 600, ¿sale? 3.700 menos 600. ¿Cuánto le sale 3.700 menos 600? Pues 3.100, ¿no? El BEF1 es 3.100. Ahí está. ¿Ok? Después tengo que sacar el BEF1 en porcentaje. ¿Sí? ¿Cómo lo saco en porcentaje? Pues una regla de 3. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? 3.700 es el 100%. 3.100, ¿cuánto será? Era todo lo que tenían que hacer. Cassandra por ahí comenta que salió 83. A alguien le salió muy bien, 83.7. Ojo ahí, Cassandra, si sale 83.7, déjalo en 84, ¿ok? No en 83, déjalo en 84, ¿sale? Entonces, si a alguien más le salió 83.7, nada más ahí, para eso sí podría hacer que se equivoquen. Ok, entonces sería 84%, ¿saben, chicos? Sería un 84%. Ahí está, 84%. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué otra cosa les pregunté? El índice. ¿Qué tengo que hacer en el índice? Pues tengo que dividir 3.100 entre 3.700. ¿Y cuánto le sale? Pues creo que les va a salir 0.84. Si no me equivoco, le sale 0.84. Con estos datos, chicos, ¿de qué hacen diagnóstico ahora sí? Decimos que el paciente tiene un problema de tipo obstructivo o restrictivo. Muy bien, chicos, tiene un problema de tipo restrictivo. Y en un problema restrictivo, ¿cómo está la elastancia? Bueno, si les preguntan, ¿cómo está la elastancia? Muy bien. ¿Cómo está la distensibilidad? Muy bien. Ojo, estaba leyendo ahorita un examen, precisamente estaba leyendo exámenes yo realmente antes de dar la clase, como les comento, pues la preparo, ¿no? No solamente vengo y digo lo que me acuerdo. Entonces, casi siempre leo exámenes para ver qué cositas les preguntan y decirles, ¿no? Entonces, ahí chico nada más estaba leyendo que la distensibilidad, se me olvidó decirles, también se le conoce como adaptabilidad. Y eso se los dije, pero lo que no les dije es que también te la pueden preguntar como complianza, ¿ok? Entonces, anótale por favor, complianza, adaptabilidad, distensibilidad es lo mismo. Complianza, adaptabilidad, distensibilidad es lo mismo, ¿sale? Entonces va a estar disminuida la adaptabilidad, la complianza. Diagnóstico, el que tú me quisieras dar, ¿sí? Casi siempre, por lo regular en el examen, te ponen pues fibrosis, ¿no? Trastorno de tipo restrictivo, fibrosis. Trastorno de tipo restrictivo, fibrosis. ¿Sale? Ya terminamos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Ayer ya les dije los valores normales, cómo saber si es restrictivo, cómo saber si es obstructivo. Aquí está. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de la acción del surfactante pulmonar. ¿Ok? El surfactante pulmonar es una sustancia que se produce por los neumocitos tipo 2, como ven ahí en la diapositiva, neumocitos tipo 2. ¿Ok? Que recuerda, los neumocitos tipo 2 son los más numerosos, pero no forman parte de la barrera alveolo-capilar. Son los más numerosos, pero están gorditos, ¿sí? Casi como un epitelio o como una célula cúbica. Y su función es producir el surfactante pulmonar, que está conformado principalmente por lípidos, chicos, lípidos. Si te preguntan por qué lípido, tú vas a poner dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿sale? Dipalmitoil fosfatidilcolina. Parece trabalenguas y probablemente está difícil de pronunciar, pero pues no tanto. Dipalmitoil fosfatidilcolina es el, ojo, si te preguntan, es el principal componente del surfactante pulmonar. Grasas, lípidos. ¿Qué otras cosas contiene, Benito? Contiene proteínas, las famosas SPA, SPB, SPC, SPD.
¿ok? Como los Power Rangers, ¿ok? SPD. ¿Nunca vieron los Power Rangers? SPD, SPC, SPA y SPB, ¿ok? Muy bien, ¿no? De lo que se perdieron. Muy buena caricatura, muy buena caricatura realmente. De las caricaturas que más me han gustado como caricaturas. De anime, pues sí me gustan. Pues según eso es una caricatura, salía en Fox Kids. Después se llamó Jetix, ¿ok? En mis tiempos. Y después yo empecé a ver anime. Yo estaba muy renuente a ver el anime, no me gustaba. Decía, no, está bien feo, no me va a gustar. Y realmente hay anime para todos. Si no te gusta el anime, puedes verlo. Ah, está padre, dale una oportunidad. Te va a gustar. Bueno, ahora, no sé si ya te había comentado, pero se empieza a producir el surfactante pulmonar por los neumocitos tipo 2 a partir de vida intrauterina, a partir de la semana 24 de gestación. Semana 24 de gestación se empieza a producir. ¿Qué sucede, chicos, si, acuérdate, si se adelanta el trabajo de parto? Realmente sabemos nosotros, ¿no?, que el trabajo de parto debe iniciarse por ahí de finales de la semana 36, ¿no? Semana 36.8, punto 9, 37, 38, 39, 40, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si ahí se llama trabajo de parto, parto prematuro, cuando aparece el parto prematuro? ¿Sí? Que el producto tiene, no sé qué te gusta, 30 semanas de gestación. ¿Sí? 28 semanas de gestación. 34 semanas de gestación. ¿Ok? Ya se considera un parto prematuro. Cualquiera, hay clasificaciones: prematuro temprano, prematuro tardío, X. Lo importante es que sepan ustedes que un prematuro se considera aquel por debajo de las 37 semanas de gestación. Abajo de 37 se considera prematuro. ¿Ok? No hay tanto pedo con el surfactante cuando las semanas de gestación son de 34, 35, 36. No hay tanto problema realmente. El problema surge cuando el parto es por debajo de la semana 34 de gestación. Cuando el parto es por debajo de las 34 semanas de gestación, pues no es suficiente la cantidad de surfactante pulmonar que hasta ese momento se ha producido. ¿Ok? Entonces, los pulmones de ese bebecín son pulmones que carecen de surfactante pulmonar. ¿Sí? Y como nosotros sabemos, la función del surfactante pulmonar, ¿cuál es? ¿Cuál es la función? Es disminuir la tensión superficial. Si yo tengo mis alvéolos, ahí están mis alvéolos, recuerda lo que te comenté. Aquí yo voy a tener pues agua, ¿no? El agua casi está en todos lados, agua. Y el agua, como te había comentado, tienen propiedades, ¿sí? La viscosidad, la fluidez, pero también está la tensión superficial, ¿ok? La tensión generada en la última capa de agua, esa es la tensión superficial, que atrae a las moléculas de agua. Entonces, en este caso, si solamente hubiera agua, si no existiera el surfactante pulmonar, estas moléculas de agua atraen a estas moléculas de agua, provocando que las paredes de los alvéolos, pum, se colapsaran por la atracción de la tensión superficial. Pregunta: ¿cuándo sería más probable que se colapse los alvéolos? ¿En la inspiración o en la expiración? Si no existiera el surfactante pulmonar. ¿Cuándo pensarías tú? Muy bien, Emiliano. Muy bien. En la inspiración, ¿qué pasa en la inspiración? En la inspiración, abro. Están separados. Pero en la expiración, saco y se juntan. Permanecen más juntos. Entonces sí, durante la expiración es más probable que se produzca una atelectasia o un colapso. Sí, por lo que comentan ustedes, porque se acercan más los alvéolos, ¿verdad? Ocurriría en la expiración, ¿verdad? Pero ocurre eso realmente es que en condiciones normales, no, chicos. En condiciones normales, en condiciones fisiológicas, tenemos a los neumocitos tipo 2 que producen surfactante pulmonar. ¿Qué es el surfactante pulmonar? Como había comentado, es
grasita. Entonces, esa grasa, imagínate que recubre todo esto. ¿Qué es lo que hace entonces esa grasa? Lo que hace esa grasa es disminuir la tensión superficial, porque evita que las moléculas de agua de la última capa estén viéndose entre sí directamente, sino que yo le pongo que un aislante, por así decirlo, que aísla, que cubre la tensión superficial. Entonces, esto es un dispositivo de seguridad que evita o que evitará que tus alvéolos se colapsen cuando se acercan entre sí. ¿Sí queda claro? Si te preguntan cuál es la ley que habla acerca del colapso alveolar, no la voy a explicar, pero es la ley de Laplace. Se escribe así. No se pronuncia como lo pronuncié, evidentemente. Esa ley nos habla acerca de la tensión que se ejerce sobre las paredes alveolares. ¿Sí? Entonces, esta ley es la que nos dice o nos habla acerca del colapso dependiendo del tamaño del alvéolo. Nada más para que lo sepan, si te lo llegan a preguntar por la ley, te van a preguntar la ley de Laplace, no te van a preguntar más, no te van a preguntar la fórmula. ¿Sale? Muy bien. Ahora sí, después de que nosotros tenemos este conocimiento, hay que aplicarlo. ¿Sale? Ya tengo este conocimiento, ahora lo voy a aplicar. ¿Qué sucedería con los bebecitos, con los bebecines, bebecita, bebelín? ¿Qué pasaría, chicos, con esos prematuros? ¿Qué pasaría? ¿Qué le pasaría a los bebecitos? ¿Ya vieron que sacó un nuevo disco, el amigo Bad Bunny? Sí, ¿verdad? ¿Ya vieron el video donde sale con esta Rosalía? Terrible el video. A mí no me gustó en lo particular. Va en un camión. ¿Que en un camión? ¿Qué van haciendo? Nada, nada más en un camión. ¿Quién va en el camión? ¿Quién sabe? Terrible. Muy bien, Damaris. Y entonces, Damaris, ¿qué pasaría si el bebé nace? Y aquí les pueden hacer varias preguntas, chicos. Sí, pasan a cuidados intensivos, ¿ok? No producen atelectasia, ¿ok? Y ese tiene un síndrome, se llama síndrome de las membranas hialinas. Se les conoce así por cómo se ve microscópicamente, ¿ok? Prácticamente los alvéolos se colapsan entre sí, se colapsan. Hay atelectasia aquí, atelectasia acá, en diferentes partes del pulmón, ¿ok? Según la ciencia y según la evidencia científica, comenta que si tú tienes un paciente, obviamente una mujer, de 28 semanas de gestación y pues ya está en trabajo de parto, va a tener un parto prematuro, ¿qué le puedes ofrecer a la paciente? A la paciente y al producto, ¿qué le vas a dar? Pregunta de examen. Tiene 28 semanas de gestación, ya inició el trabajo de parto, no lo puedes detener. Obviamente vas a sacar al bebé, ¿sí? Por parto o por cesárea, pero lo vas a sacar. Ok, muy bien. ¿Qué le puedes ofrecer a esta paciente o al bebé? Por ahí Gilberto dice que cortisol y Emiliano Cabello dice que glucocorticoides. Realmente los dos están en lo correcto, ¿sí? Cortisol o glucocorticoides. La pregunta es, ¿cómo administras los glucocorticoides y a quién se lo administras? ¿A la mamá o al bebé? Si es correcto, das glucocorticoides. Sin tratamiento es administrarle glucocorticoides. Realmente lo que se administra no es cortisol, es dexametasona. Si no hay dexametasona, en su defecto se da betametasona, ¿ok? Y es un punto que quiero aclarar, porque si se quedan con la duda de que a quién se los doy y la respuesta es a la mamá. Se la administra por vía intramuscular o por vía intravenosa a la mamá, ¿ok? ¿Y por qué el bebé no? Pues cómo, o sea, sería un método invasivo, ¿sabes? Sí se podría hacer, pero pues no realmente. Si tú recuerdas también, los glucocorticoides son esteroides, por ende provienen del colesterol, por ende atraviesan fácilmente las membranas.
incluyendo la placenta. Entonces, si se lo administras a la mamá, va a atravesar la placenta por difusión simple y va a llegar al bebé. No hay problema, no se preocupen, ¿ok? Va a llegar al bebé sí, ¿sale? ¿Qué le vas a administrar? Dexametasona o en su defecto, betametasona. No creo que te lo pregunten así de específico, te van a poner a ti glucocorticoides, pero si tú quieres saber qué es lo que se administra es betametasona o dexametasona, la betametasona o dexametasona. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que ayudan un poco a disminuir la mortalidad en los pacientes que tienen síndrome de membranas hialinas. ¿Okay? El bebé nace obviamente desaturando, cianótico, dificultad respiratoria, aumento de la actividad de los músculos alares de la nariz, disociación tóraco-abdominal, puede tener la frecuencia respiratoria aumentada. Como comentaba Gilberto, si no me equivoco, si era Gilberto, al bebé lo pasan a cuidados intensivos, ¿sí? ¿Qué le hacen al bebé después? Tratamiento, ahora sí, tratamiento definitivo. A la mamá, antes de que salga el producto, eh, le, le ponen dexametasona, ¿sí? Después nace el bebé, al bebé ya no le ponen dexametasona, le ponen surfactante pulmonar, así es, lo intuban, idealmente se hace una intubación al bebé y por el tubito le pasan surfactante pulmonar, ¿ok? De todas maneras, estoy grabando la clase, idealmente, acuérdense, no me gusta grabar la clase, pero pues bueno, hoy lo voy a grabar. Entonces, idealmente, si les falla el internet, esténse de todas maneras, no importa que les falle. Este, ¿Por cuánto tiempo, Devani? Híjole, fíjate que ahí te quedó mal, desconozco. Como no es mi campo realmente, mi campo no es la pediatría, lo que sé fue lo que aprendí en la carrera, pero no sé por cuánto tiempo. Inclusive eso es más de un campo de unidad de cuidados intensivos del bebé, ¿sí? Sí, dexametasona o betametasona, la mamá ya cuando naces te intuban, perdón, y ya te ponen el surfactante pulmonar. Si es que tienen, obviamente, si no tienen surfactante pulmonar, pues te tienen únicamente con el ventilador, dándote soporte ventilatorio. Ok, y es todo, se acabó. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Con el surfactante y esta enfermedad. ¿Ok? Esto es todo lo que te pueden preguntar de este tema. ¿Sale? Menos de 34 semanas que le das glucocorticoides a la mamá, después surfactante al bebé. Te pueden preguntar, creo que esta pregunta está muy fácil, la he visto que le hacen en muchos exámenes. La pregunta es, en este bebé, ¿cómo está el trabajo respiratorio? Por pura lógica lo sacan, trabajo respiratorio, ¿cómo creen que esté? El trabajo respiratorio en un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, aumentado, ¿sí? Casi siempre cuando te preguntan por trabajo cardíaco o trabajo respiratorio, casi siempre es aumentado. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a platicar brevemente de algunas patologías que han preguntado en los exámenes. ¿Sí? Solamente voy a describir lo que les han preguntado, porque hablar de asma, van a darse cuenta que se ve en una clase completa, asma. ¿Sí? Después hablaremos un poco de efisema, de neumotórax, de edema de pulmón y hasta ahí, ¿ok? Entonces te das cuenta, pues cada una de estas patologías se pueden ver 2 horas. Entonces te voy a mencionar lo más importante de cada una de estas patologías. Asma. El asma es una patología de las vías respiratorias de conducción. Estas vías respiratorias de conducción se caracterizan porque son hiperreactivas, ¿sí? Hiperreactivas. ¿Qué quiere decir? Que estas vías respiratorias reaccionan con una broncoconstricción ante un estímulo, ¿ok? Casi siempre tenemos la idea de que el asma siempre es alérgica, asma alérgico, pero no, ¿ok? Hay otros tipos de asma, no siempre es
una asma alérgica. La mayoría sí, la mayoría de las veces es una asma alérgica, pero hay otras que no. Entonces, la característica es que el tejido bronquial o la zona de conducción, tejido bronquial, es hiperreactivo. ¿A qué? A un alergeno, a irritantes, al frío, sí, acuérdate, frío, irritantes, alergenos. O sea que cuando tú inhalas el alergeno, cuando tú corres en lugares fríos o estás trabajando en un lugar donde lo que inhalas es irritante, ante una vía respiratoria que es hiperreactiva, pues vas a encontrar que ese paciente va a generar una broncoconstricción. ¿Sí? O sea, hay una broncoconstricción, ¿vale? Y acuérdate lo que te había dicho, si hay broncoconstricción, ¿qué le pasa al flujo de aire? Pues el flujo de aire va a disminuir. Flujo de aire. Aquí el flujo, chicos, recuerda que va en dos direcciones. El flujo de aire es para adentro y es para afuera. El flujo entra y sale, entra y sale, entra y sale. ¿Qué se disminuye más? Fíjate que se disminuye más la salida. Tú metes, pero se te dificulta sacar ese aire que tú metiste. Por esa razón se va a ir acumulando, acumulando, acumulando y esto puede generar una hiperinsuflación de los pulmones. ¿Sí? Hiperinsuflación de los pulmones. ¿Vale? Entonces, el asma es considerada una patología de tipo obstructivo que se caracteriza porque el BEF1 se encuentra por debajo del 70% y se caracteriza porque tiene problemas para sacar el aire. También para meter, ojo, también para meter. Mete, pero si mete 500 mililitros, saca 200. O sea, cada vez que está metiendo, mete poco, pero es más poco lo que saca. De tal forma que se va a ir quedando, se va a ir quedando, se va a ir acumulando, va a ir provocando que los pulmones se vayan haciendo pues más grandes, ¿no? Entonces, en ese paciente, la adaptabilidad, la adaptabilidad, la complianza, la distensibilidad va a estar aumentada, ¿no? Aumentada, adaptabilidad, porque se va a ir quedando el aire, ¿sí? Y la elastancia va a estar disminuida. Ok, bueno. Características clínicas, ok, para identificar un paciente asmático. Número uno, no fuma. ¿Sí? Paciente que no fuma. Número dos, está joven. Joven, no fuma. Inicia un cuadro clínico con tos. ¿Sí? Sibilancia. La sibilancia es un ruidito, como un silbido, que aparece principalmente en la expiración. Puede tener dolor de pecho y obviamente pues puede tener disnea. Si siente que le falta mucho el aire. Estas son las características clínicas de un paciente que tiene asma. Entonces, paciente joven o un niño que no fuma y que de repente acude a consulta por una crisis de disnea, ¿sí? Y esa crisis de disnea aparece casi siempre por las noches, ¿sí? Tos, le duele el pecho y se escucha una sibilancia en la expiración, ¿sí? El silbido se escucha, imagínate, Andrea, ¿qué pasa cuando hay cuando hay una vasoconstricción? Es más o menos parecido. Cuando hay una vasoconstricción, aumenta el flujo y el flujo se vuelve turbulento. Eso hablando de la sangre. Ahora, si nos vamos al pulmón, si hay una broncoconstricción, aumenta la velocidad del flujo, ¿sí? De aire. Cuando aumentaba la velocidad del flujo de sangre, el flujo cambiaba y de ser un flujo laminar se convertía en un flujo turbulento. Y el flujo turbulento se escuchaba como un soplo, en el caso de la sangre. En el caso del aire, chicos, pasa algo muy parecido, ¿sí? Al generar una broncoconstricción, aumenta la velocidad con la que pasa el aire y esto genera un cambio en el flujo, en la forma del flujo. Nada más que aquí en lugar de escuchar un soplo, vas a escuchar una sibilancia. Por eso se escucha la sibilancia, por aumento en la resistencia que provoca un aumento en la velocidad.
y el aumento en la velocidad modifica la forma en la que viaja la onda de aire. Muy bien. Entonces, ya tienes a un paciente con estas características clínicas. ¿Cuál es el siguiente paso? Pedirle una espirometría. ¿Qué vas a encontrar en la espirometría? Ya te dije, datos de una patología obstructiva. ¿Sí? Y ya tenemos el diagnóstico, características clínicas. Ya sabemos cómo está la distensibilidad, ya sabemos cómo está la elastancia que les van a preguntar. ¿Qué nos falta? Tratamiento. ¿Sí? Así, bien burdamente, lo que les voy a decir se queda súper corto. El tratamiento del asma es de los tratamientos que más me caen gordos, porque son escalones que hay que seguir y están bien raros, ¿ok? Hay varias escalas, entonces no me gusta mucho el tema del tratamiento de asma. Entonces, tratamiento para fines de examen, hay dos tipos de tratamiento, siempre, always, siempre. Si tú eres asmático, yo creo que ha de haber algún asmático aquí en el grupo, por estadística. Si tú eres asmático o fuiste asmático y ahorita ya no tienes asma, siempre debes de cargar tu salbutamol, siempre. Entonces el tratamiento lo dividimos en dos, tratamiento de la patología de base y el tratamiento de rescate, ¿sí? Entonces, tratamiento de rescate es darle al paciente que siempre traiga consigo salbutamol. Y muy importante, que esa persona, si yo tengo asma, traigo mi salbutamol, le diga a mi compañero, ¿sabes qué? Soy asmático, traigo mi salbutamol, está en la mochila, ¿ok? Siempre es importante que si soy asmático, comentarlo y decir dónde está el medicamento, ¿sí? ¿Alguien de ustedes es asmático? ¿O conocen a alguien asmático? José Méndez, ¿ok? Es muy importante, José y Damaris, que traigan su salbutamol siempre, si ya se les quitó, no importa, y le comenten a alguien dónde está el salbutamol que ustedes traen, ¿ok? Hace creo que 2 años falleció un estudiante de la Facultad de Medicina por una crisis asmática, ¿ok? En las canchas de básquetbol. Entonces, la verdad fue una situación muy, muy triste. El sujeto traía ahí su salbutamol, pero nadie sabía que traía el salbutamol. Tercer, cuarto año de la carrera, el estudiante, lleno de vida todavía. Jugando básquetbol, les comento, no sé si habrá sido algún alergeno o el frío, generó una broncoconstricción, cayó en paro cardiorrespiratorio, lo llevaron al hospital, pues no lograron sacarlo, X. El punto es que es muy importante esto, o sea, que no se confíe, nadie se me controló, sí, pero siempre deben de traer su tratamiento de rescate, salbutamol. ¿Qué es el salbutamol? Beta 2 agonista. Beta 2 agonista. Y ya, ¿no? Tratamiento de soporte, no creo que te lo pregunten, pero el de soporte es darle esteroides. Esteroides. Casi siempre empezamos con los esteroides inhalados. Esteroides inhalados. Ya después, si no jalan, vamos a ir escalando el paciente. Primero el salbutamol nada más. Sabes que no está bien así, ok. Salbutamol más prednisona o prednisolona inhalado. No va mejorando, vamos agregando los esteroides, se dividen. Hay esteroides de potencia baja, de potencia intermedia y de potencia alta, ahí les van agregando. Si no jala, ahora sí cambias a esteroides sistémicos. Entonces, tratamiento de rescate, que no se te olvide, en una crisis asmática es darle salbutamol. Tratamiento de base o de sostén, darle antiinflamatorios esteroideos, en este caso esteroides de la familia de los glucocorticoides. ¿Sale? ¿Alguna duda con asma? ¿Con asma alguna duda? Ya saben lo más importante, que es obstructiva, ¿sí? Ya saben cómo es el patrón de un paciente obstructivo, ya se los dije, BEF1 abajo del 70%, el índice abajo del 0.7, ¿sí? Los volúmenes aumentan porque se queda el aire adentro, la capacidad pulmonar total está aumentada, volumen residual aumentado, capacidad funcional residual aumentada. ¿Dudas, chicos, con el asma? Sí, bien brevemente, y después lo van a ver con más calma en otros parciales.
Perdón, en otros semestres. ¿Dudas, chicos? Perfecto. Efisema. Aquí, chicos, siempre hay una controversia. No se preocupen. No se preocupen. Efisema obstructiva. ¿Sí? Obstructiva el efisema. Es una patología obstructiva. ¿Sale? ¿O a alguien de ustedes en sus clases le dijeron que era restrictiva? Quiero saber. ¿A nadie? Perfecto, muy bien. Antes pasaba que en sus clases comentaban algunos doctores que el efisema era una patología de tipo restrictiva, pero no, o sea, realmente la literatura actual comenta que el efisema es una patología de tipo obstructiva. Sí, que es muy importante, chicos, tener en cuenta este factor que es el tabaquismo. Sí, el tabaquismo, paciente que fuma, no quiere decir que todo paciente que fume le va a dar efisema. Hay efisemas que se dan en pacientes que no fuman. ¿Alguien sabe cuál es ese efisema que da en pacientes que no fuman? ¿Por qué? Los pueden preguntar en su examen. Paciente joven, 30 años, 40, nunca fumó y de repente tiene efisema. ¿Por qué? Ya sabemos que puede ser por el tabaco. Esa es una. Ok. Humos. Tabaco, humos. Efisema que no es por humos. Uy, ya la legalizaron. Ya te creas. Creo que sí ya la andan legalizando. Ok, quitamos la leña, quitamos cocinando, quitamos la marihuana. ¿Qué show? ¿Cuál? Bioquímica, ¿qué onda, chavos? Bioquímica, ¿qué onda? ¿Qué patología te da efisema? Muy bien, una deficiencia de una enzima. Muy bien. ¿Cuál, Jorge David Solís? Tú que pones cara de sorprendido con esos ojitos. Esos ojitos, deficiencia de beta 2 elastasa, no. Muy bien, Cassandra, alfa 1 antitripsina. ¿Ya se acordaron? Sí, ya nos acordamos, Benito. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Ok? Entonces, fíjate. El efisema, vamos a dividirla pues en dos, ¿no? La adquirida y la congénita, que realmente las dos pues se van a ir adquiriendo, ¿no? Entonces, un paciente que fuma mucho le puede dar efisema pulmonar. En el tabaquismo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la fisiopatología? Número uno, muy importante, disminuye la motilidad o movilidad, mejor dicho, movilidad de los cilios. ¿Sale? O sea, los cilios dejan de moverse. Esa es una. Por eso, los pacientes con efisema o con EPOC pueden tener tos con flemas, ¿ok? Que se acumule el moco y ocasionar infecciones. Disminuye el movimiento de los cilios. Esa es una. Número dos, muy importante, genera un proceso inflamatorio. ¿A quién se atrae, chicos? Tú sabes que el tabaco lo fumas. ¿Lo fumas? Ah, se creen, yo no fumo. Fumas el tabaco y ocurre en tu cuerpo la entrada de muchas sustancias, ¿verdad? Sustancias que promueven la inflamación. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando entran esas sustancias? Se genera inflamación, Simón, pero seamos específico, alguien que me quiera explicar qué pasa. ¿Quién de ustedes fuma? Yo no soy nadie para juzgarlo, la neta. Nada más un consejo, no fumen. Ya sé que suena muy simple, ¿verdad? El fumar realmente, chicos, sí les trae muchas desventajas. Hay muchas formas de aplacar la ansiedad. Yo tengo ansiedad un poco, pero pues no fumo, entonces no recomiendo que fumen porque aparte de afectar su salud, afecta su economía. ¿Verdad? Digo, yo no soy nadie, nomás consejo ahí de compas,
de mí para ustedes, pues no fumen. Yo no he fumado, entonces no fumen, por favor. Ok, muy bien, Cassandra y comenta las tasas de reacción del pulmón, más o menos. Histamina por la inflamación, híjole. Probablemente, sin embargo, ese no es el más importante. Clonachelas, después hablamos de las clonachelas. ¿Macrófagos o polimorfonucleares? ¿Macrófagos o neutrófilos? Ok, muy bien. Muy importante, les voy a escribir esto. Hay dos enzimas. Elastasa, bueno, esa es la enzima. Y está una proteína que se llama elastina. ¿Ok? Muy bien. La elastasa la producen los polimorfonucleares. Cuando fumamos se genera un proceso inflamatorio que genera un aumento de los polimorfonucleares. O sea, los polimorfonucleares cuando tú fumas hay quimiotaxis, ¿sí? Y los neutrófilos de la sangre que van por ahí por los capilares pulmonares detectan esta sustancia química y son atraídos. Entonces los polimorfonucleares abandonan la circulación y se van a donde está el humo, al pulmón. ¿Ok? Se quedan ahí, se acumulan. Una vez que se acumulan, los polimorfonucleares producen mucha de esta enzima llamada elastasa. Se produce mucha elastasa. Entonces, ahí, en ese microambiente, hay mucha elastasa. La elastasa, como nosotros sabemos, es una enzima que corta la elastina, ¿sí? Sin embargo, aquí nosotros tenemos un dispositivo de seguridad. Ese dispositivo de seguridad se llama alfa-1 antitripsina. De tal forma que hay un equilibrio entre la elastasa y la alfa-1 antitripsina. ¿Sí? Hay un equilibrio para que no se degrade de más la elastina. ¿Qué pasa cuando fumamos? Ojo, cuando fumamos no se disminuye la alfa-1 antitripsina. Hasta donde yo sé y hasta donde yo he leído, la alfa-1 antitripsina está normal, pero aumenta la elastasa. Entonces se pierde el equilibrio, se pierde la homeostasis, porque ahora tú tienes más elastasa y esa elastasa no puede ser controlada por la alfa-1 antitripsina. No sé si me explique. Entonces, en esa situación, tú tienes más elastasa que alfa-1 antitripsina, de tal forma que predomina la acción de esta enzima y se degrada la elastina. Se degrada la elastina. La elastina es la proteína que le daba la propiedad de la elastancia al pulmón. Entonces, un pulmón sin elastina es un pulmón con una ¿qué? Un pulmón sin elastina es un pulmón con... Muy bien, ¿seguro? ¿Baja distensibilidad? No, al contrario, ¿sí? Es un pulmón que tiene baja elastancia. Si no tienes elastina, es un pulmón que tiene baja elastancia. O sea, ese pulmón tiene mayor complianza, mayor distensibilidad. Y acuérdate, también tienes que recordar la clínica. Recuerda, clínica, ¿cómo es el tórax de un paciente efisematoso? En tonel, ayer alguien lo puso, es un tórax en tonel, ¿sí? Déjame ver si puedo aquí buscar.
Sí, ahí se ve, chicos. Ese es un tórax en tonel, tórax en barril. Sí, pues, ¿qué es lo que sucede? Que va aumentando la distensibilidad, la adaptabilidad, ¿sí? De los pulmones y se van expandiendo, de tal forma que la caja torácica va modificando su morfología y se forma el famoso tórax en tonel, que es el que ustedes están viendo ahí. Tórax en tonel, ahí por el sujeto llamado Netter, ¿sí? Entonces, obviamente, el tórax, el pulmón, sí, ¿ok? Entonces, está aumentada la distensibilidad, está disminuida la elastancia, ¿sale? Ojo, eso es lo que ocurre en los pacientes que fuman, ¿sale? Quedó claro la fisiopatología. Si te preguntan del efisema, ya sabes qué pedo. ¿Sí quedó claro o no? Ok, ahora, ¿qué sucede si es un paciente que no fuma? Ok, también puede tener efisema, sí. Paciente que no fuma desarrolla el efisema generalmente a edades más tempranas y la causa aquí es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Ok, aquí no hay un proceso inflamatorio como tal. Ojo, puede que estén combinados. Puede que sea un paciente que tiene deficiencia de esta enzima y aparte fume. Entonces va a desarrollar efisema mucho más joven y mucho más grave. Pero imaginemos que es un paciente que solamente tiene deficiencia de alfa-1 antitripsina. Ok. Entonces, en este paciente, ¿cómo va a estar la producción de elastasa? Pues la producción de elastasa, ¿cómo va a estar, chicos? Normal, muy bien, Devani. Normal, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Ah, muy bien. Esta combinación, como puedes darte cuenta, esa combinación va a provocar lo mismo, una destrucción de la elastina. ¿Sí? ¿Ves cómo es diferente la fisiopatología? Se chinga la elastina y pasa lo mismo, disminuye la elastancia, aumenta la distensibilidad, aumenta la adaptabilidad, aumenta la complianza. ¿Sí? Y el paciente también va a tener su tórax más grande. ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? Diagnóstico, cuadro clínico. ¿Sí? Cuadro clínico. Casi siempre te lo van a poner como un fumador. Fumador, delgado, tose mucho, tórax en barril, enfisema. ¿Cuál es el siguiente estudio? Puedes pedirle una radiografía. ¿Qué esperas observar en la radiografía? Pulmones llenos de aire. Pulmones llenos de aire. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, el siguiente paso es hacer una espirometría. ¿Qué vas a encontrar en la espirometría? Patrón obstructivo. Patrón obstructivo. Patrón, patrón obstructivo. Ok, patrón obstructivo. ¿Sale? Muy bien. Tratamiento. El tratamiento es dar a los pacientes, ya les había comentado, antagonistas muscarínicos. Antagonistas muscarínicos. El hipratropio, tiatropio. ¿Ok? Hipratropio, tiotropio. Antagonistas muscarínicos. ¿Sale? Se acabó. Neumotórax, ok. Pues bueno, todos sabemos, ¿no?, que es el neumotórax. Sí, el neumotórax es una patología que se caracteriza por esto, chicos, ¿no? Vamos a ver una imagen aquí. Una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí está. Que sí. Cookies, 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 cookies. Ok. Ahí se ve la imagen, ¿verdad? Bueno, no puedo subrayar. ¿Por qué no puedo subrayar? ¿Por qué no me dejan subrayar? Todos ven el neumotórax, ¿no? Ah, y ahorita le regreso. Sí, ahorita que termine de explicar esta imagen la regreso. ¿Ok?
Bueno, todos ven el neumotórax. ¿Dónde está el neumotórax? Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Este manual que están viendo aquí, se trabó esta madre. ¿Sí ven la imagen o no? Ya se me trabó esta madre. Ok, es un neumotórax que está en qué pulmón. Sí, también el neumotórax lo esa. Claro, y se ve bien clarísimo. Uf, qué belleza nomás. No, es el pulmón derecho, ¿ok? Sí, es una radiografía es una tele de tórax. Sí, es una tele de tórax. ¿Sale? ¿Por qué? Por la disposición de las costillas, porque no se ve la escápula. Sí, entonces ahí se ve que, acuérdate que el corazón está del lado izquierdo, entonces el neumotórax está del lado derecho. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Para qué es la tecnología si no es para usarse? Yo no voy a andar batallando. Vamos a usar la tecnología. Yo no voy a andar batallando. Ahí está, miren. Si ahí no puedo subrayar, si no puedes con la tecnología, ok. Ahí está, miren. Ah, ¿cómo que no se podía? Ah, huevo. Aquí está, miren. Mira nomás. Una consulta. Híjole. Muy bien, aquí está, miren. Se molesta. Mira nomás qué belleza. A ver, ahorita ya. Mira, aquí está. Ah, que no. ¿Sí? Causas de neumotórax. Para fines de examen, chicos, les van a poner que es un vato que le picaron. Le picaron. Entonces imagínate, voy a dibujarlo yo, no es cierto aquí, pero pum, aquí trae un orificio. ¿Sí? Tú sabes que normalmente la presión intrapleural, ¿cómo es? ¿Cómo es la presión intrapleural? ¿Positiva, negativa o cero? Normalmente, chicos. Negativa. ¿Y qué quiere decir, Devani? Devani, ¿qué quiere decir que sea negativa? La última clase los voy a ir nombrando uno por uno y van a prender su cámara para que se preparen, para verlos por lo menos, ¿ok? Si es negativa quiere decir que es subatmosférica, quiere decir que es menor a la atmosférica, ¿sale? Muy bien. Entonces, quiere decir que acá es 760 afuera, ¿sí? Y adentro es menos de 760. Sí, la última clase. Les voy a decir a todos que prendan su cámara, por favor, y ya ahí los voy conociendo, ¿sale? Porque qué tal si después los llego a ver por ahí y no los saludo, me van a decir qué grosero es Benito, qué prepotente, ya se le subió, ya no se acuerda de nosotros, y no, nada de eso, para nada. O sea, ya saben que ahorita me mandan mensajes siempre. O sea, ustedes no vean, mis exalumnos me mandan mensajes para preguntarme cosas de muchas cosas que me preguntan. Entonces, guarden mi número, les puede servir, neta. De repente a veces no contesto, ando ocupado, pero de repente sí. Entonces, por ahí les puedo salvar de un asunto. Muy bien. 760, yo creo un orificio. Si yo creo un orificio, voy a comunicar a los dos lados, al espacio intrapleural con la atmósfera. ¿Qué show, Emiliano Cabello? ¿Qué show, Emiliano Cabello? ¿Qué va a pasar si tú creas un orificio y comunicas los dos lados? ¿Qué onda? ¿Hay diferencia de presiones, sí o no? Simón, ¿para dónde se mete? Muy bien, muy bien. Va de mayor a menor, de mayor a menor, de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, de aquí el aire va a pasar para acá. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a empezar a disecar y va a empezar a acumularse, como puedes observar aquí, y va a ir empujando el parénquima pulmonar. Este es el parénquima pulmonar, esto es parte del pulmón, mira, todo esto es parte del pulmón. Y aquí debería haber pulmón y no hay pulmón. ¿Qué hay? Hay aire. Esto es un neumotórax. Esa tensión no lo sé, se ve un neumotórax importante, pero bueno, sí podría ser la tensión, podría ser atención, porque ya como que el corazón está desviado ligeramente a la izquierda, tendría que checar la clínica del paciente. Atención quiere decir que está muy tenso, ¿ok? O sea, atención quiere decir, sí, que está, o sea, que es mucho el aire que empuja
al corazón al lado izquierdo, que ocasiona hipotensión porque hay disminución del retorno venoso. En un neumotórax disminuye el retorno venoso porque ¿qué vasos tengo aquí, chicos? ¿Qué vasos hay aquí? Vena cava superior, ¿no? Y vena cava inferior. Entonces el aire comprime a las venas cavas, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco. ¿Ok? Disminuye el gasto cardíaco. Es un choque obstructivo. ¿Sale? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí en esos casos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, ojo, vi una pregunta de examen que decía así. El paciente lo picaron, ya sabemos que entra aire, pum. ¿Hasta cuándo deja de entrar aire, Emiliano? ¿Hasta cuándo va a dejar de entrar aire? Muy bien, hasta que se igualan. Eso se los he dicho desde el primer parcial, hasta que se igualan. Todo es hasta que se igualan, muy bien. Pero fíjate, Emiliano, te pregunto, este paciente, a ver, Damaris, ¿este paciente va a seguir respirando o no? Así que ahí tienen que usar la lógica ustedes. Va a seguir respirando, va a seguir metiendo y sacando aire. ¿O no? O ya no va a respirar. No, pues sí, ¿verdad? Va a seguir respirando. Y tú recuerdas, Damaris, que ¿qué le pasaba a la presión intrapleural cada vez que inspirabas? ¿Qué le pasa a la presión intrapleural cada vez que tú inspirabas? Se los expliqué en el tema del ciclo cardíaco. Les vimos la gráfica. ¿Qué le pasa a la presión intrapleural cuando tú inspirabas? Se hace más negativa, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener algo interesante. Lo interesante es que el aire va a haber ocasiones que se mete y ocasiones que no, ¿sí? Ocasiones que se mete y ocasiones que no. Eso va a hacer que se escuche como que un ruido, que salga no, nunca va a salir. Que se mete y luego no, que se mete y luego no. ¿Por qué? Porque el paciente sigue respirando, ¿sí? Entonces, imagínate que tú haces el hoyito, por diferencia de presiones, va a entrar aire aquí, entra y deja de entrar, porque ya se igualó, entonces ya deja de entrar. Pero en ese momento, inspiras, la presión se hace negativa, vuelve a haber otra diferencia y entra otra vez un poquito más. Se igualan, vuelves a inspirar y así están, no fluctuando. No sé si me explique. De tal forma que cada vez que el paciente respira, va entrando poquito más aire. ¿Me explico? Porque cada vez que tú inspiras, la presión se hace negativa o más negativa. Entonces ya te igualé, me hago más negativo. Ya te igualé, me hago más negativo. Cada vez que inspiro, va a ir metiéndose cada vez más poquito aire. ¿Sí quedó claro? ¿O no? Muy bien. Michelle, nunca te había visto que comentaras algo, Michelle. Vamos a preguntarte algo, Michelle. ¿Qué haces ahí en ese caso? Michelle Guamán. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu conducta a seguir? Casi siempre, la neta siempre les dice, no, que por pura clínica, ¿no? Que tienes que ahí que percutir y escuchar. Ok, por clínica, ahí les va. Por clínica, no tienes radiografía. ¿Cómo sé que tiene neumotórax? Le pones el esteto y no escuchas ruidos pulmonares. El paciente inspira, no escuchas nada. Pulmón izquierdo normal, pulmón izquierdo no escuchas nada. Percutes, pum, 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 pum. Al percutir generalmente se escucha así, ¿no? ¿Se escuchan? Eso es lo normal. Percútanse ustedes. ¿Se escucha o no? Ah, ya me dolió. Me estoy percutiendo. Ok. Ese se llama ese sonido se llama. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Tiene un buen que no lo hago. Mate. Sí, creo que es mate. No sé dónde pegarme. Ahí en la cabeza. Ah, no te creas. No, entre los espacios intercostales. Es broma, ¿no? En la cabeza. En los espacios intercostales, ¿ok?
Ahí entre una costilla y otra, ahí pones tu dedo y después te golpeas. ¿Ok? Y se debe escuchar así. Un paciente con neumotórax, se escucha, se llama timpanismo. Timpanismo, timpánico. Entonces, a la percusión, timpánico. A la auscultación, no se escuchan ruidos. Y a la percusión se escucha timpánico, que es neumotórax, más o menos, ¿ok? Ruidos cardíacos, ruidos pulmonares disminuidos y timpanismo a la percusión, neumotórax. Radiografías, pum, ahí está tu radiografía. ¿Qué haces? ¿A quién le pregunté? Me acuerdo que le pregunté a alguien que casi no había visto que hablara. Magen, ya, Michelle. No sé si se pronuncia así, una disculpa si no es así. Ok, Michelle, ¿qué onda? ¿Qué haces, Michelle? ¿De dónde eres, Michelle? Eres de aquí, de Nuevo León. De Ecuador. Ah, ok, ok. Porque es que el apellido no lo conocía. Muy bien, Michelle. ¿Qué te parece México? Bueno, luego hablamos de México. ¿Qué haces, Michelle? ¿Qué te dijeron en tus clases de... ¿Qué te dijeron en tus clases de, de anatomía? En anatomía, ¿cómo les encanta decir esto? ¿Qué les dijeron? ¿Qué hacemos? La percusión, Carla Godínez, vas a escucharla donde esté el neumotórax. Si el neumotórax está acá arriba, acá arriba. Si está acá, acá. Ah, ok, ya te entendí. Entre las costillas. Ándale, más o menos, ¿no? Toracocentesis, en teoría, Carla Godínez es lo definitivo, ¿no? Pero primero lo que hace es, ¡pum!, agarra una aguja, ¿ok? Si no tienen aguja y la sonda es la definitiva. Psh, agarra una pluma si no tienen, como el Good Doctor, ¿ven qué hicieron se acuerdan? El Good Doctor, bueno. Entonces agarras un catéter de gran calibre y picas, ¿sí? ¿Dónde picas? Aquí. Se supone, ¿no? Que ahí les dicen, ¿no? En el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular, por arriba de la segunda costilla. ¡Pum! Ahí picas, segundo espacio intercostal, arriba de la segunda costilla, ahí, ¡pum! Psh, se supone que sale el aire, ¿sí? Sale el aire. Ahora, tratamiento definitivo, lo que comenta Michelle y lo que comenta Carla y lo que comenta Damari es colocar una sonda endopleural. Más o menos la sonda se pone por aquí. ¿Y a qué se conecta la sonda? Vamos a ver un video. Vamos a ver el video del partido de las Chivas. ¿Cómo ganaron las Chivas? Ay, no están viendo nada, ¿verdad que no? ¿Por qué no se ve? ¿Verdad que no están viendo? Chinelas. Buenas tardes, estudiantes. Nosotros ya hemos visto en un video anterior cómo íbamos a colocar la trampa de agua para un paciente que tuviera un tubo de tórax. En la tarde de hoy vamos. No me lo permite, chicos. Lamentablemente no me lo permite, pero sí. La respuesta es a un pleurovac. ¿Sí? Se coloca un pleurovac y el pleurovac está generando presión negativa. Presión negativa, nótale por favor, ¿ok? Sí, nada más escuchaba. Es correcto, entonces, en resumen, o platicando otra vez, ¿qué voy a hacer? En primer lugar, ¡pum! Segundo espacio intercostal. No, hombre, Bad Bunny, no, 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 no. Lo único que me gusta de Bad Bunny es su nombre. Nada más, su nombre, quién sabe por qué. Entonces, ¡pum! Segundo espacio intercostal, aquí pinchas. Aquí, más o menos. Línea medio clavicular y sale el aire. Tratamiento definitivo, chicos. Si no viene eso, es colocarle una sonda endopleural por ahí del quinto espacio en esta línea que está aquí y se conecta a un pleurovac. ¿Ok?
El pleurovac está aquí, le colocas agua al pleurovac y el pleurovac va a estar succionando. A través de presión negativa va a sacar el aire que está aquí y lo va a succionar. ¿Ok? ¿Ok? Y ya. ¿Dudas? No se ve. Nada se ve. ¿Qué está pasando? Seguro, segura de Bani. Segura de Bani que no se ve. Y ahora se ve. No se ve. Chis, ¿qué está pasando? Y ahora se ve. Otra vez no. No se ve. Ah, carajo. Que vamos a volverlo a hacer. Ahí va. Por última ocasión. Ah, chinga, ¿cuál YouTube? Yo ya no estoy compartiendo. Como que se trabó, yo creo que ya no estoy compartiendo nada de YouTube. New share. No, hombre, está bien trabado esa cosa. Yo no estoy en YouTube ya. Ya me salí yo de YouTube desde hace rato. Aquí estoy yo. Y ahora ya se tiene que ver. No, lo pongo en el horno. Está bien congelado entonces. Nada. Nada. Bueno, pues si no se ve nada, entonces voy a tener que hacer otra cosa porque pues, tengo que terminar el tema de hoy. Permítanme, vamos a hacer esto. Vamos a poner una diapositiva. Vamos a poner esta diapositiva. ¿Cómo se le hace para dar clases aquí? En Zoom, cuando no tienes un iPad. ¿Aquí o qué? Bueno, ahí más o menos. Voy a hacer esto, ¿ok? ¿Qué ven? Ah, ok, pancreatitis, muy bien. Vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Ya ven la pantalla? Ok, perfecto. Entonces eso es todo lo de neumotórax. Muy importante, si te llegan a preguntar en el neumotórax, pregunta de la doctora Nancy, en un neumotórax, ¿cómo está el espacio muerto anatómico? Yo sé que no lo hemos visto, pero en un neumotórax el espacio muerto anatómico está normal. ¿Cómo está el espacio muerto funcional? Disminuido. Anótale así, ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo está el espacio muerto anatómico en un neumotórax? Normal. ¿Cómo está el espacio muerto funcional en un neumotórax? Disminuido. Perdón, aumentado. Me retracto, ahí les va otra vez. ¿Cómo está el espacio muerto anatómico? Normal. ¿Cómo está el espacio muerto funcional? Aumentado. Para fines de examen, aumentado. Muy bien. Por último, de las patologías está el edema de pulmón. ¿Cuál es la principal causa de edema de pulmón? Se llama insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Insuficiencia cardíaca descompensada. Cuando una insuficiencia cardíaca se descompensa, puede provocarte un edema de pulmón. Recuerda, ¿qué es el edema de pulmón? Vamos a poner una imagen. El edema de pulmón es la acumulación de agua o de líquido en el intersticio. Y puede tener en la radiografía diferentes tipos de formas. Por ejemplo, ese que está ahí es un edema de pulmón, pero pues no está tan chido. Esa bolita que está ahí se llama tumor evanescente. ¿Sí? Déjame buscar otra radiografía que se vea más representativa. Ahí está.
No se ve tan bien, X. La acumulación de líquido en el intersticio, ¿sale? Es el edema de pulmón. Cualquier cosa que descompense al corazón ocasiona una edema de pulmón. En este caso, para fines de neumo, la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar puede ocasionar insuficiencia cardíaca y esto pudiese ocasionar un edema agudo de pulmón. ¿Qué pasa en el edema agudo de pulmón? El paciente tiene disnea. ¿Por qué? Porque imagínate que este es el alveolo y este es el capilar, ¿sí? En el edema de pulmón se supone que la sangre pasa por aquí, llega al corazón. En el edema de pulmón se acumula la sangre aquí, se acumula, aumenta la hidrostática del capilar y el volumen sale, el agua sale y el agua se empieza a acumular, primero en el intersticio y después de abarcar el intersticio puede abarcar los alveolos. Esto hace que el oxígeno que llega al alveolo tenga que difundir por mayor espesor, de tal forma que la difusión disminuye y este paciente tiene disnea por hipoxia, hipoxia por disminución en la difusión del oxígeno. ¿Y por qué disminuye la difusión del oxígeno? La difusión del oxígeno disminuye por el aumento en el grosor, ¿sale? Entonces, causa del edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca descompensada, cualquier cosa que te ocasione hipertensión pulmonar te puede descompensar al corazón y esto provocar un infiltrado de líquido plasmático a nivel del intersticio, del pulmón derecho y del pulmón izquierdo, es de los dos pulmones. ¿Sale? Tratamiento, darle diuréticos. Si tiene edema agudo de pulmón, dale diuréticos. Dale oxígeno y dale diuréticos. Entramos en otros temas. Espacio muerto. El espacio muerto se define como aquella estructura del pulmón que no participa en el intercambio de gases, en el intercambio gaseoso. Ese es el concepto de espacio muerto, ¿sí? Estructura o área anatómica del pulmón que no participa en el intercambio de gases, en el intercambio gaseoso. Hay dos, anatómico y funcional. El anatómico es aquel que siempre va a existir por la anatomía y casi siempre, si no te lo dan, es 150 mililitros, ¿sí? El espacio muerto. Y se refiere a todo aquel aire que está en la zona de conducción. ¿Qué hay en la zona de conducción? Hay alveolos. Mariana Quintanilla, ¿hay alveolos? No. ¿Hay intercambio de gas entonces en la zona de conducción? No. No. ¿Cuánto se queda en la zona de conducción? 150 mililitros. Espacio muerto anatómico, 150 mililitros. Nunca va a cambiar. En ninguna patología, chicos, no va a cambiar. Si te preguntan, ¿cómo está el espacio muerto anatómico en efisema? ¿Cómo está el espacio muerto anatómico en neumotórax, en derrame pleural, en hemotórax? La respuesta es normal, normal, normal. Obviamente, aquí usen la lógica. Si a un paciente le quitaron un pulmón, ahí sí, ¿cómo va a estar el espacio muerto anatómico? Disminuido. Claro, le estás quitando estructuras anatómicas. Claro que va a estar disminuido. Claro que sí. Entendemos entonces el concepto de espacio muerto. Estructuras que no participan en el intercambio, que sí les llega aire, pero que no intercambian gases. Por anatomía siempre va a existir y es 150 mililitros. O otra forma de calcularla según el Gannon es calcular el peso del paciente en libras. Peso en libras. ¿Cómo, Benito? No te entiendo. Sí, mira. Si el paciente pesa 70 kilogramos, esto lo conviertes a libras
Y lo que te salga en libras, en teoría, es el espacio muerto anatómico. Calcúlenlo. $70 kilos a libras. Una libra es igual a 0.454 kilogramos. Muy bien, 154 libras. Entonces, este paciente pesa 154 libras. ¿Cuál será su espacio muerto anatómico? ¿Cuánto será su espacio muerto anatómico? 154 mililitros. Me expliqué. Sí quedó claro. Damaris, Jorge, Cassandra, todos en general. Quedó claro. ¿Sí? Bueno, entonces, ojo, casi siempre en el examen es 150. Si no te lo dan, 150, 150 y 150 el espacio muerto anatómico y que representa la zona de conducción. Espacio muerto funcional. El espacio muerto funcional, pues básicamente con esta imagen les va a quedar súper claro. Ahí está. Es un alveolo bien ventilado, pero ese alveolo no está perfundido. O sea, que aquí le llega el aire, ahí llega el aire, pero no está perfundido, ¿sí? No está recibiendo sangre, no está perfundido. ¿Va a haber intercambio de gases, sí o no? Si no le llega sangre, ¿va a haber intercambio de gases, sí o no? Pues no, entonces, ¿cómo se llama ese espacio? Espacio muerto, pero no es anatómico, porque aquí sí hay alveolos, aquí sí hay alveolos. Entonces se le conoce como espacio muerto funcional, funcional, funcional. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es el espacio muerto fisiológico? El fisiológico es sumar el espacio muerto anatómico más el espacio muerto funcional. Espacio muerto anatómico más espacio muerto funcional. Ojo, en condiciones normales, yo sé que ustedes leyeron por ahí, condiciones normales, el espacio muerto funcional es de 0 mililitros. Por ende, en una persona normal, el espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico. ¿Sí leyeron eso, no? Quiero pensar, ¿sí lo leyeron? Andas muy callado hoy, Loesa. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Sí lo leyeron o no? Bueno, ya se los digo yo. Entonces, en condiciones normales, el espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque el espacio muerto funcional es de 0. 0. Muy bien. Ahora, hay una fórmula para calcular el espacio muerto fisiológico, que es esta fórmula que está aquí. ¿Sale? ¿Qué dice? Oye, el espacio muerto fisiológico es igual al volumen corriente, eso quiere decir BC, volumen corriente, por Paco menos Peco entre Paco. ¿Sí? Volumen corriente por lo que salga de esta operación. Paco menos Peco entre Paco. ¿Sale? Paco te lo tienen que dar, Peco te lo tienen que dar. Si no te dan Paco, tú asumes que es 40.
PECO sí te lo tienen que dar. Y permítanme, déjenme ver si ya se actualizó esto. Aquí está, ya se actualizó. Más guardar. Excelente. Muy bien. Aquí es ya un problemita. Vamos a ver el problema. Está este problema, déjame ver si es este. Ok, aquí está, este problema. Para resolverlo juntos. Viene ahí en su Constanzo. Es lo que me gusta del Constanzo, por eso lo recomiendo para este parcial, chicos. Porque es. Que no. Porque viene varios problemas. Ok, ahí está. Dice, un hombre con un volumen corriente de 550 mililitros respira a una frecuencia de 14 respiraciones por minuto. ¿Sí? La PACO de la sangre arterial es de 40 y la PACO en el aire expirado, eso es PECO. ¿Ok? PECO es dióxido de carbono en el aire expirado, es de 30. ¿Cuál es su ventilación minuto? ¿Cuál es su ventilación alveolar? ¿Qué porcentaje de cada volumen corriente alcanzan los alveolos funcionantes? ¿Qué porcentaje de cada volumen corriente es espacio muerto? Son las preguntas que te hace. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a contestarlo. Porque para poder contestar esto, chicos, tenemos que ver esto que sigue. ¿Qué es esto que está aquí? Entonces, dudas con el espacio muerto. Espacio muerto, dudas. Ahorita con el problema va a quedar claro. Dos ventilaciones. Ventilación minuto, también conocida como ventilación pulmonar y ventilación alveolar. ¿Ok? Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Cuando una persona respira más de 20 se dice que tiene taquipnea. Taquipnea arriba de 20. Bradipnea abajo de 12. Ventilación minuto o ventilación pulmonar la calculas multiplicando la frecuencia respiratoria, pon mucha atención, por el volumen corriente. No es lo mismo que la ventilación alveolar. La ventilación alveolar es el flujo de aire o la cantidad de aire que llega a los alveolos, que se intercambia. Este es todo lo que le llega al pulmón, incluyendo las zonas de conducción. Entonces, la ventilación alveolar es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente menos el espacio muerto. En este caso, voy a poner anatómico. ¿Por qué? Porque te dije que el anatómico y el fisiológico prácticamente son iguales. ¿Sale? Entonces, una cosa es la ventilación minuto o ventilación pulmonar y otra cosa es la ventilación alveolar. Lee bien la pregunta. Va a cambiar drásticamente. Ahora sí, vamos a resolver el problema. Aquí está, fíjate muy bien lo que te pregunta. Es un men que tiene un volumen corriente de 550. Vamos a poner aquí, siempre pongan datos. Volumen corriente de 550. Lo demás no me interesa. Frecuencia respiratoria de 14. Está bien su frecuencia respiratoria, está bien su volumen corriente. Tiene una PACO de 40, que es lo que les digo. Si no les dan PACO, siempre es 40. Y tiene una PECO, se las tienen que dar de 30. Te preguntan, fíjate muy bien, ¿cuál es su ventilación minuto? ¿Qué ocupo yo para la ventilación minuto? Te lo acabo de explicar. Ventilación minuto. ¿Cuánto le sale? Háganlo ustedes. Ventilación minuto, ¿cuánto le sale? Chiquinea. Venga, chicos, yo sé que están cansados, yo sé que es viernes, pero vamos,
Hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el sacrificio. Ya me lo terminan. 14 por 550, ¿no? Entonces, ventilación minuto, que es lo que te están preguntando aquí, es igual a 14 por 550. ¿Sí nos sale eso? ¿7.700 a todos? Bueno, yo espero que sí. 7.700. ¿Cuál es su ventilación alveolar? Ok, ventilación alveolar es igual a frecuencia respiratoria, que ya me la sé, por volumen corriente, 550, menos el espacio muerto. Y aquí mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Qué te dije yo? ¿Cuánto es el espacio muerto anatómico? Casi siempre, 150. Aquí quiero que pongas mucha atención. Aquí tú no puedes poner 150 porque te la vas a sacar mal. Porque si tú pones 150, va a estar mal. ¿Por qué? Porque aquí te están dando Paco y Peco. Entonces ya no puedes poner 150. Si te dan Paco y Peco, tienes que calcularlo. ¿Sí? ¿Cómo lo calculábamos? Espacio muerto es igual a volumen corriente 550 por Paco 40 menos Peco 30 entre 40. ¿Sí? Ayúdenme, yo también lo estoy haciendo aquí en mi celular. Muy bien, a mí también me salió eso. 137.5. Entonces ya sé que el espacio muerto es 137.5. ¿Ya vieron? ¿Por qué si usaban 150 iban a estar mal? ¿Ya vieron? Entonces ahí es cuando tú tienes que decidir cuál usar. Si no te dan Paco ni Peco, o te dan, perdón, si no te dan Peco, 150. Sí, si no te dan Peco, 150. Pero si te dan Peco y volumen corriente, aunque no te den Paco, puedes calcularlo, asumiendo que Paco es 40. ¿Sí queda claro? ¿Sí entienden entonces cuándo usar uno y cuándo otro? ¿Cuánto nos sale entonces la ventilación alveolar? La ventilación alveolar es igual a ¿cuánto nos sale? Van a ver cómo cambia porque le estamos quitando el espacio muerto. Ya no es 7.700. Ahora es... Chequete, 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 chequete. Jorge David dice que 5.775. ¿Alguien más que lo apoye? Cassandra y Devani se suman a ti. Muy bien. Entonces, entienden, ventilación pulmonar o ventilación minuto, ventilación alveolar y cómo calcular el espacio muerto con esta fórmula. ¿Dudas con esos tres aspectos? Espacio muerto, ventilación minuto y ventilación alveolar. ¿Dudas? ¿Cuál de estas dos ventilaciones son las que participan, es la que participa en el intercambio? La alveolar. La alveolar. ¿Dudas, chicos? Ok, vamos a hablar un poco de intercambio gaseoso. Ya hasta ahí le vamos a dejar, ¿ok? Son dos diapositivas. Esta y esta. ¿Ok? Intercambio de gases. ¿Ok? Presta mucha atención, está muy rápido porque ya lo hemos visto, realmente ya hablamos de la difusión. Los intercambios de gases es por difusión. Pregunta de examen. Simple, pregunta de examen. Oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono. ¿Cómo pasan las membranas? Difusión simple. ¿Qué ley habla de difusión? La ley de Fick. ¿Qué te dice la ley de Fick? La ley de Fick dice que la difusión de un gas, o no solo de un gas, de cualquier soluto, es
directamente proporcional a el área de intercambio, coeficiente de difusión, gradiente de presión, e inversamente proporcional al espesor o al grosor de la membrana. ¿Sí? Muy bien. DL quiere decir captación o capacidad de difusión pulmonar. DL, capacidad de difusión pulmonar. La DL o capacidad de difusión pulmonar básicamente es una prueba que evalúa a la membrana alveolo-capilar. La capacidad de difusión pulmonar evalúa la capacidad de difusión de la membrana alveolo-capilar. ¿Sale? Específicamente la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Cuando tú quieres saber cómo está exactamente la capacidad de difusión pulmonar, o sea, la membrana alveolo-capilar quiere saber cómo está su capacidad para que difundan los gases, haces una prueba. ¿Qué prueba? DLCO, capacidad de difusión de monóxido de carbono. ¿Sale? Esa es la prueba que evalúa la integridad de la membrana y por ende la capacidad de difusión de la misma. ¿Sí quedó claro? Ahora voy a explicar cada uno de estos componentes para que quede claro. Ok, primero, lo voy a explicar con patologías. El efisema, la fibrosis, el edema de pulmón y la anemia van a disminuir la capacidad de difusión pulmonar. ¿Por qué? Porque en cada una de estas patologías se afecta una de estas variables. ¿Sí? O constantes, porque son constantes. Entonces, vamos a ver qué sucede. En el efisema pulmonar se afecta el área. ¿Qué pasa en el efisema? Se destruye el parénquima pulmonar. Entonces, si tú tienes, imagínate que tú tienes a este alveolo, a este alveolo, a este alveolo, a este alveolo, a este alveolo. Imaginemos que todos los alveolos están rodeados por capilares, ¿no? Todo chévere. Cuando llega el oxígeno, aquí llega el oxígeno y del alveolo pasa al capilar. ¿Estamos de acuerdo? Intercambio de gases. En el efisema pulmonar se destruyen los alveolos. O sea, disminuye el área de intercambio. Ahora, solamente estoy intercambiando con dos alveolos. Los otros que tenía ya no existen, desaparecieron. Por ende, ¿cómo crees que esté la difusión? La cantidad de oxígeno que va a difundir o la cantidad de dióxido de carbono que va a difundir, ¿cómo va a estar? ¿Normal, aumentada o disminuida? Disminuida. Y la respuesta es porque en el efisema disminuye el área de intercambio. Observo la fórmula. ¿Qué pasa si disminuye el área? Como es directamente proporcional, también disminuye la difusión del oxígeno, del dióxido de carbono, de los gases. Fibrosis y edema, igual, comparten lo mismo.
La fibrosis y el edema, por otra parte, afectan el espesor. Efisema, el área. Fibrosis y edema, el espesor. Imaginemos que esto es el alveolo y que esto es el capilar. ¿Sí? ¿Qué te dije que pasa en el edema? Ya te lo había explicado. Líquido entra aquí, en el intersticio y en el alveolo. Entonces, ¿qué le pasa al grosor de la membrana? ¿Qué le pasa al espesor? ¿Aumenta o disminuye? Lo mismo pasa en la fibrosis. En estos pacientes aumenta el espesor. Y nos vamos a la fórmula. Si aumenta el espesor, como es inversamente proporcional, disminuye la difusión. ¿Ok? Entonces, en estas dos situaciones, disminuye la difusión, pero la disminución es por el aumento en el espesor. Anemia. En la anemia no se afecta ni el área, ni el espesor, ni el coeficiente de difusión. Se afecta el gradiente de presiones. ¿Sí? En la anemia hay poca hemoglobina. Ahorita nada más anota eso, lo voy a explicar más adelante. En la anemia lo que se afecta es la diferencia de presiones. Anota así nada más. Siguiente. Alturas. Un paciente que sube grandes alturas tiene disnea, le falta el aire. ¿Por qué? ¿Cuál de los que están ahí es lo que se ve afectado en subir alturas? ¿Por qué hay disnea? ¿Se afectará el coeficiente, el área, el espesor o la diferencia de presiones? Muy bien, la diferencia de presiones, claro, ¿qué dijimos? A mayor altura, ¿qué le pasa a la presión alveolar de oxígeno? Disminuye, ¿sí? Si disminuye la presión alveolar de oxígeno, pues el oxígeno va a difundir menor cantidad del alveolo al capilar. Porque recuerda que la difusión depende del gradiente de presión. A mayor gradiente, mayor difusión. Entonces, por esa razón, a un paciente que está subiendo grandes alturas, ¿qué le podemos dar? ¿Qué le damos? ¿Tiene disnea y tiene hipoxia? Sí, porque disminuye el gradiente de presión de oxígeno. ¿Qué le damos? Te puse un problema. ¿Qué le dábamos para corregir eso? Te puso un problema. Oxígeno. Le damos oxígeno. Le metemos oxígeno. Porque al meterle oxígeno aumenta otra vez la presión alveolar de oxígeno. ¿Sí? Y otra vez restauro el gradiente. Disminuyó, le pongo oxígeno y lo restauro. Inclusive lo puedo llegar a aumentar más. Y con esto facilitar la entrada de oxígeno. Pero es cierto, Emiliano, también le puedes dar inhibidores de la anhidrasa carbónica, pero eso lo veremos después. Pero es por otra cosa. ¿Ok? Entonces ya vieron más o menos cómo se modifica la difusión. ¿Sí? Por cambios en el área, por cambios en el espesor y por cambios en los gradientes de presiones. Recuerda, área y gradiente de presión es directamente proporcional. Espesor es inversamente proporcional. ¿Sí quedó claro? Ok. Antes de hablar de los gases, me gustaría nada más así comentarlo. Los gases los podemos encontrar en tres formas. Disuelto, el gas
El gas disuelto, chicos, el gas disuelto es el que genera la presión parcial, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono disuelto son los únicos que generan presión parcial. Si está en la arteria, presión parcial a nivel arterial. Si está en la vena, presión parcial a nivel venoso. El gas unido a proteínas y modificado químicamente no te modifica la presión parcial. O sea que cuando a ti te reportan PACO o cuando te reportan PAO, solamente te están reportando una pequeña cantidad del gas. ¿Cuál? La forma disuelta. No te están diciendo cómo están las otras formas. PACO y PAO son presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿Y cuál es el único gas o cuál es la única forma del gas en generar presión parcial? La disuelta. Es la única forma del gas que genera presión parcial, la disuelta. Entonces, cuando a mí me dan esto, solamente me están dando a conocer el gas disuelto. ¿Sí? Y aquí es muy importante recordar la ley de Henry. Que la ley de Henry me dice que la concentración de un gas es igual a la solubilidad multiplicada por la presión parcial de ese gas. En dado caso que me pregunten por la concentración y no por la presión de ese gas. La solubilidad para el oxígeno es 0.003 y la solubilidad para el dióxido es 0.03. Este es para el oxígeno, este es para el dióxido. Ya lo habíamos hecho esto, acuérdate en primer parcial. Entonces, si yo conozco PACO y PAO, puedo conocer la concentración. Por ejemplo, PACO es de 40 y PAO es de 100. ¿Cuál es la concentración? Sustituyo. Si quiero saber PACO, sería 40 por 0.03. Si quiero saber PAO, sería 100 por 0.003. Y ya. ¿Sí? Pues con la ley de Henry yo puedo convertir la presión parcial de un gas en unidades de concentración. ¿Cómo? Ahí está. Concentración de X gas es igual a la solubilidad, aquí están las solubilidades, multiplicado por la presión parcial de ese gas. Aquí está, te la estoy dando. Esto te lo van a dar. La presión parcial te la van a dar. La solubilidad te la tienes que machetear. Y de esta forma tú conviertes la presión parcial de los gases en concentraciones. ¿Sí quedó claro? Es un recuerdo. ¿Sí? Muy bien, entonces recuerda, es el gas disuelto. Tenemos otras formas de gases. Voy a borrar, ya había puesto hace rato. El gas unido a proteínas. Ojo, el oxígeno y el dióxido de carbono se transportan disueltos, pero también el nitrógeno. Inclusive el nitrógeno es el único gas que su única forma de transporte es disuelto. Ahí en la sangre, disuelto en la sangre. El oxígeno y el dióxido pueden transportarse también unidos a proteínas. Pero el nitrógeno no, el nitrógeno solamente disuelto. Dióxido de carbono pues se une a la hemoglobina y el oxígeno se une a la hemoglobina. Modificado químicamente. Aquí es el dióxido de carbono se transforma y se transporta en forma de bicarbonato. El oxígeno no. El oxígeno solo se transporta de dos formas, disuelto y unido. El dióxido en tres, disuelto, unido y modificado. Disuelto, unido y modificado.
¿Cuál es la principal forma de transportar oxígeno? Unido. Oxígeno es unido. Principal forma de transportar dióxido, modificado. Modificado. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la única forma que genera presión parcial? La disuelta. La libre, disuelto libre. Disuelto libre. Muy bien. Y pues bueno, esto que está aquí, que ya lo habíamos visto anteriormente, recuerda, A mayúscula es alveolar, presión parcial a nivel alveolar, presión parcial, ojo, aquí, pon mucha atención, fíjate cómo lo voy a explicar. Recuerda que esto es una arteria y esto es una vena, pero recuerda que esta arteria lleva sangre desoxigenada y esta vena lleva sangre oxigenada. Por tal razón, a esta, a pesar de que es una arteria, yo le voy a poner presión venosa de oxígeno, porque en realidad tiene características venosas, y presión venosa de CO2, a pesar de que es una arteria. Y acá yo le voy a poner presión arterial de oxígeno y presión arterial de dióxido de carbono, a pesar de que es una vena. Pero recuerda que su sangre es sangre como si fuera de una arteria periférica, por eso voy a poner eso. Entonces, V, vena, A, arteria, A mayúscula, alveolo. ¿Sale? Sabemos que esto viene del ventrículo derecho y esto va a terminar en el ventrículo izquierdo. Ya hablamos de la ley de Fick, ya hablamos del grosor, que es muy pequeño, inclusive te dije cuál es el grosor, ahí lo anotaste. Ya te dije cómo calcular esto, ¿sí? Y pues básicamente, pues ya esto además es un esquema, ¿no? Llega la sangre del ventrículo derecho, sangre desoxigenada que viene de los tejidos, ¿sí? Después vamos a ver cómo se transporta, ¿sí? Llegan aquí por los capilares pulmonares y resulta que la presión parcial de oxígeno es de 40 y la presión de dióxido de carbono es de 45. ¿Por qué aquí es 40? Porque el oxígeno se consumió. ¿Por qué aquí es 45? Porque recogió el dióxido de carbono de los tejidos metabólicamente activos. Cuando llegamos aquí, encontramos una diferencia, un gradiente. El gradiente para el oxígeno hace esto, porque tengo 100 contra 40. En el alveolo tengo una presión parcial de oxígeno de 100 y en la arteria tengo una presión parcial de oxígeno de 40. ¿Qué ocurre entonces? Hay difusión simple. El oxígeno pasa del alveolo al capilar. Ese oxígeno primero se une a la hemoglobina. El oxígeno que entra se une a la hemoglobina. Ya cuando se llenaron todas las hemoglobinas, ahora sí el oxígeno se queda afuera. Primero el oxígeno pasa por difusión simple y no se queda ahí, no, entra al eritrocito y se pegan 4 oxígenos a una hemoglobina, ¿sí? Y recuerda, el oxígeno que se une a la hemoglobina no genera presión parcial. ¿Qué pasaría si no existiera hemoglobina? Si no hay hemoglobina, no transportarás prácticamente nada de oxígeno. ¿Por qué? Porque rápidamente, ponme mucha atención, rápidamente se igualarían las presiones. De aquí paso acá y este oxígeno se queda libre. Entonces, genera presión parcial. Entonces, esta presión va a ir aumentando hasta que se iguala con esta y deja de haber difusión. Gracias a la hemoglobina, fíjate lo que pasa. Pasa un oxígeno, pasa otro y pasa otro. Pasaron 4 oxígenos, pero resulta que esos 4 oxígenos se pegaron a la hemoglobina. Entonces pasaron 4 oxígenos, se generó presión parcial, ya tengo 4 oxígenos,
¿Se genera presión parcial? ¿Sí o no? ¿Cuánto es la presión parcial ahorita? Tengo 4 oxígenos en la arteria, bueno, aquí en el capilar. 4 moléculas de oxígeno. Los 4 se unieron a la hemoglobina. ¿Se generó presión parcial? ¿Sí o no? No. Entonces, la presión parcial es de 0. ¿Y cuántos oxígenos tengo? 4. ¿Y cuál es la presión parcial? 0. ¿Qué le pasa al gradiente? Sigue igual. Tengo otro eritrocito por aquí. Vuelven a pasar otros 4. Ya llevo 8. Pero también se pegan a la hemoglobina. Llevo 8 moléculas de oxígeno. ¿Se genera presión parcial? No. 0. Y el gradiente sigue igual. Sigue pasando oxígeno. ¿Hasta cuándo se empieza a generar presión parcial? A ver si saben. ¿Hasta cuándo se empieza a generar presión parcial? Nadie. Casi, hasta que todos los eritrocitos que están ahí ya se llenaron. Hasta que todos los eritrocitos ya se llenaron. Y ahora sí, ya no hay a dónde ir el oxígeno. Y ya el oxígeno ya no se puede meter porque todos los eritrocitos están llenos. Y ahora sí, el oxígeno se queda afuera. Y ahora sí, ese oxígeno genera presión parcial. Y entonces, ahora sí, la presión parcial empieza a aumentar hasta que se iguala con esta. Y entonces, ahora sí, la sangre que sale ya se igualó con la alveolar y es una presión parcial de oxígeno de 100. ¿Sí? ¿Hasta cuándo deja de ver? Hasta que se iguala. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Entonces, gracias a la hemoglobina podemos transportar más oxígeno. Si no hubiera hemoglobina, pues rápidamente se equilibra y ya no transporto más oxígeno. Muy bien. Eso es lo que pasa con el oxígeno. Por eso, entra con 40, se iguala con esto y sale con 100. Ojo, aquí sale con 100. Pero acuérdate que existen cortocircuitos. Por eso, en la arteria radial, en la arteria cubital, ahí puedes encontrar una PAO de 95 milímetros de mercurio. No hay pedo. ¿Sí? Por los cortocircuitos que te expliqué. Entonces aquí sí es 100, aquí sí es 100. Pero cuando entra al ventrículo izquierdo y cuando sale del ventrículo izquierdo, puede que no sea 100. Puede que sea, acuérdate, de 90 para arriba. Para que sea normal, de 90 para arriba. O que haya una diferencia entre la alveolar menos la arterial de 10. Ya te lo había dicho. ¿Sí? Es lo que pueden variar. ¿Sale? Si la alveolar es 70, si la alveolar es 70, la arterial, ¿cuánto es lo mínimo que podría ser? 60. Si la alveolar es 100, la arterial periférica, ¿cuánto es lo mínimo? 90. Si esta es 80, esta es 70. ¿Sí me explico? ¿Por qué esa discrepancia? Por los cortocircuitos. ¿Sí? Ok. Dióxido de carbono. Venimos cargados de dióxido de carbono. Difunde. 40, 40 y se va. Es todo. Por gradiente. ¿Sale? Difusión simple. Acuérdate, este es el espesor.
Y todo esto es el área. Y estos son los gradientes. Si modificas el espesor, si modificas el área o si modificas los gradientes, modificas la difusión. ¿Sale? Diferencia de gradientes. Área directamente proporcional. Espesor inversamente proporcional. Listo, chicos. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Cuídense mucho. Mañana no los voy a poder ver. Fernanda tiene, que era la que me iba a cubrir. No puede, tiene exámenes finales. Yo tampoco puedo. Entonces mañana no nos vemos. Los voy a extrañar. Nos vemos domingo. Domingo. Vamos a hacer un esfuerzo. ¿A qué horas puedes, Benito? Sí se grabó. Lamentablemente, chicos, no es de mi agrado. Yo voy a venir del hospital bien madreado. Entro a las 8, salgo a las 8:30 y llego a la casa como a las 9. Entonces la clase va a ser a las 9, 9:10. Llego, ceno y los veo. Chindelas. Bueno, ¿qué puedo hacer? Genes de 8 a 10, 9:30. Yo ahorita hablo con Ari. Es que van a andar bien fundidos también. Yo voy a andar también bien fundido. Ok, ¿qué les parece? Ya ando bien espinado. ¿Qué les parece? 9:30. 9:30 y grabamos la clase. 9:30 y grabamos la clase. ¿Cómo ven? Grabamos la clase por si están fundidos, nada más hacen apuntes. La clase se graba, la pueden ver cuantas veces quieran. 9:30. Yo también voy a andar fundido, vamos a andar fundidos los dos. ¿Sale? ¿Qué vamos a ver? Transporte de oxígeno, transporte de dióxido de carbono, transporte de oxígeno, transporte de dióxido de carbono, intoxicación con monóxido de carbono, y si alcanzamos, vemos hipoxias, si alcanzamos. Domingo, 9:30. ¿Hasta qué horas? No sé. Si a las 10:30 ya ando bien muerto, 10:30, lo siento. Prefiero darles una clase bien que estar dando lástima, ¿verdad? Si aguanto hasta las 11, hasta las 11. Sobrex, cuídense. Abrazos, no balazos. Chao. A darle, venga, toda la actitud.